Hola, bienvenidos a nuestro canal Aprende de mi Sazón Tapatío. El día de hoy vamos a necesitar fondant en color rojo, color carne y color azul. Esto es para elaborar el personaje de Ladybug. Adicional a estos colores también voy a estar necesitando más adelante fondant en color negro. Para comenzar, tome fondant en color rojo, forme una bolita y después voy a ir alargando los extremos dejando la parte central más abultada. Aquí pueden observar, les mostramos en pantalla. Voy a definir un poco más los extremos. Estos serán las piernas y los pies del personaje y la parte central que voy a dejar con un poco de mayor volumen, esa será la zona de la cadera. La medida que voy a utilizar pues ya es en proporción al pastel que yo voy a estar trabajando. Tiene que quedar de esta forma. Después voy a doblar un poco los extremos y ahí ya voy a obtener las piernas, la parte inferior del cuerpo. Ahora lo que voy a hacer es marcar la rodilla y pantorrilla de la pierna. Estoy apoyándome un poquito de mi dedo meñique para poder hacer esa hendidura. La estoy realizando un poquito más abajo de lo que sería la mitad total de la pierna. Y conforme voy haciendo esa hendidura y esa marca, voy alargando un poquito más la pierna. Les vamos a volver a mostrar en pantalla cómo se va observando para que si ustedes tienen un próximo evento con esta temática puedan seguirlo fácilmente y así elaborar su propio personaje para el pastel. Les sugiero trabajar siempre con sus manos limpias o si ustedes prefieren también pueden hacer el uso de guantes. En ese momento, como pudieron observar, hice un pequeño doblez ya en la parte final cuando extendí un poquito más la pierna para hacer lo que será el zapato. Solamente lo que es la parte más angosta, la parte final, la puntita, como quieran llamarle, esa la doblé un poquito y ahí le voy a ir dando forma. Miren, aquí pueden observar cómo queda. El mismo procedimiento que hice lo voy a hacer con la otra pierna. Y ahora lo que estoy haciendo solamente es acomodar un poco para darle algo de volumen en la parte trasera. Y ahí también voy a ir marcando para que se vaya definiendo cada una de las partes del cuerpo. Lo voy a dejar un momento sobre el tapete de silicón. Y ahora nuevamente formo una bolita con fondant en color rojo para hacer la parte superior, lo que será el torso del personaje. Aquí lo que estoy haciendo es pequeños pellizquitos para ir formando lo que son los hombros y el cuello. Poco a poco le voy dando figura para que se vaya definiendo. Ahora me voy a ayudar de una herramienta para fondant o esteca. Voy a ir formando ahí donde están los hombros para ir definiendo cada una de las partes del torso. Ahí en donde está el talle hago un pequeño aplanadito para que se vea más definido lo que es el área de la cintura también. Voy a acercarlo para que puedan observar. En pantalla está apareciendo la invitación para que también nos sigan en Instagram y Facebook. Nos encuentran con el mismo nombre del canal, Aprende de mi Sazón Tapatío. Gracias por unirse a nosotros. Ahí estoy marcando un poquito con la misma herramienta para hacer la parte donde están las costillas y también en la parte de la espalda. Solo deslizo la herramienta de arriba hacia abajo para poco a poco ir marcando la figura.
De igual forma lo voy a dejar un momentito sobre el tapete de silicón. Para continuar voy a tomar otra bolita, otro trocito o pedazo de fondant para formar una bolita. Después la voy a ir alargando de forma cilíndrica, dejando una parte más ancha que otra. La que será la más angosta es donde va a ser la palma de la mano del personaje, y la parte ancha la voy a colocar en el hombro. Ahí me di un poquito el brazo. Les digo, esa no es una medida exacta, ya uno va checando en proporción cómo necesita cada una de las partes del cuerpo. Claro que todo se vea bien proporcionado, ¿verdad? Con esta herramienta, así algo que esté picudito o hasta con el mismo cuchillo pueden irlo formando, pero aquí lo que estoy haciendo es utilizar la herramienta para no ejercer un poquito más de presión, y estoy formando cada una de las líneas de los dedos. Bien, ahí pueden observar, también le hice una pequeña hendidura para formar la palma de la mano. Ahora lo que voy a hacer es dejarla secar un poquito, que tenga como un ángulo de 90 grados para que se vea como ese efecto de movimiento en los brazos. Y ahora voy a necesitar unas brochetas o palitos de madera. Las voy a introducir desde donde está la planta de los pies, los zapatos. De ahí la voy a insertar, voy girando poco a poco. Aquí pueden observar, lo estoy haciendo con mucha precaución para evitar dañar pues el trabajo que ya está. Quise acercarles un poquito más para que ustedes pudieran observar mejor la toma, y ahí ya atravesó la parte superior donde va la cadera. Solamente acomodo un poquito y de igual forma voy a utilizar la otra brocheta o palito de madera para colocarla en la segunda pierna. Esto lo hago con la finalidad de que la figura del personaje esté de pie, y de esta forma lo voy a poder también colocar sobre el pastel. Va a quedar fijo y así evitaremos que se caiga. Coloqué un poco de pegamento comestible y, como pueden observar, también estoy insertando en las mismas brochetitas los palitos de madera que salen de la parte de la cadera. Ahí coloqué el torso, la parte superior del personaje. Y ahora con esta herramienta para fondant o esteca estoy aplanando un poquito. Es la herramienta que parece cucharita, con ella voy definiendo un poquito más para que ambas uniones de lo que es la parte superior y la parte inferior queden más unidas y no se note, que se vea como si tiene el traje completo. Y ahora lo que hice fue agarrar un pedacito de fondant, lo extendí y ahora voy a hacer el cinturón. Lo extendí pero lo dejé de forma redondeada, como ahí alcanzan a observar, y solo lo pongo alrededor de la cadera, dejándole una ligera caída hacia un lado. Ahora voy a colocar una bolita muy pequeña de fondant en color rojo y la coloco en un costado. Volvemos a acercar para que puedan observar. Ahora es momento de colocar los brazos, y para todo ello, en la parte donde dejamos una zona más abultada que simulan ser los hombros, ahí estoy haciendo unas pequeñas hendiduras con la misma herramienta para fondant. Después voy a colocar un palillito muy pequeño de madera para ahí colocar el brazo, y también voy a ir acomodando con la herramienta para el fondant para que no se vea esa unión. Ahí, como pueden observar, voy a dejar la figura ya está anclada a lo que es unicel o hielo seco, no sé ustedes cómo le conozcan. También me apoyé de unas latitas para que la figura quedara completamente paradita, y de esta forma me está ayudando a sostener un poco las manos porque quiero que conserven la misma posición. Para hacer el rostro y la cabeza del personaje estoy utilizando
una bolita que formé con fondant en color carne. Para hacer la cabeza y el rostro del personaje estoy utilizando una bolita muy pequeña de fondant en color carne. Si no consiguen este tono de color, lo pueden obtener utilizando un poco de color durazno y van agregando de poco a poco colorante en gel hasta que ustedes obtengan el color deseado. Con ayuda de mis dedos y también de la herramienta de fondant hice una hendidura para definir lo que es la frente del personaje. Después unas hendiduras hacia los lados para formar los ojos. Y en esas mismas hendiduras las voy a rellenar con un poquito de fondant en color blanco. Las estoy dejando un poquito alargadas, como pueden observar. Ahí ejerzo algo de presión para que ya se queden unidas y no se vayan a caer. Para hacer el antifaz que lleva puesto este personaje, estoy extendiendo fondant en color rojo. Y en este momento les mostramos que estoy utilizando la herramienta. Es como una media luna o como un semicírculo. Solamente la medí para que pudieran observar que queda un poquito más salida de lo que es el área de los ojos. En el fondant hice dos marcas con esta herramienta separadas una de otra. Y ahora estoy sacando un pequeño rectángulo. Los extremos de esta obviamente van a quedar redondeados porque así es la herramienta para fondant. Después le voy a dar un poquito de forma y la voy a medir ahí donde está la cara del personaje para ver si sí queda del mismo tamaño o hay que recortar. Pero quedó súper bien, así la voy a dejar. Ahora para pintar los ojos estoy utilizando marcador con tinta comestible en color azul. Esto lo estoy haciendo sobre la área que rellené con fondant en color blanco. Aquí pueden observar cómo lo estoy haciendo. Marco unas pequeñas bolitas que queden redondeadas. Y después en el centro de ellas voy a colocar un poquito de color negro para simular lo que es la pupila del ojo. Les mencionaba, los marcadores son con tinta comestible. Al antifaz también le hice unos pequeños huequitos con la puntita del cuchillo. Solamente hice unos recortes muy pequeños para de esta forma quede completamente definido el antifaz. Ahora lo que hice con el pincel colocar un poco de pegamento comestible. Lo hice alrededor del área de los ojos y ahora estoy colocando el antifaz. Aquí pueden observar. Para hacer su cabello voy a extender fondant en color azul. Ahora acerco la cabeza del personaje y ya que observo que sí lo tengo de la medida en el que lo pueda cubrir completamente, claro, nada más dejando libre lo que es el área de la frente y de la cara. Solamente voy a cubrir la parte superior hasta llegar a la nuca de lo que sería la cabeza del personaje. Coloqué un poco de pegamento comestible y ahí voy a recortar el exceso, todo el sobrante de fondant. Ahora voy a hacer una línea en lo que es la parte central, llevándola desde donde inicia el cabello hasta la parte trasera. Esto para ir simulando poco a poco el peinado del personaje. Y aquí en los costados estoy agregando un poco de pegamento comestible para colocar unas bolitas muy pequeñas de fondant en color carne y simular que son los oídos. Tomo unas pequeñas porciones de fondant en color azul y voy a formar como unas gotitas para hacer los mechones del cabello que lleva ella en la parte del frente. Aquí le llamamos fleco o el tupé sería. Como pudieron observar con el cuchillito, hice como si fueran varios cortes, pero sin llegar a trozarlo. Miren, aquí pueden observar, subo y bajo lo que es la navaja del cuchillo para que haga varias líneas y de esta forma simulará uno a uno los cabellos, para ya ir simulando el peinado. Les vamos a mostrar
Aquí ya lo pegué un poquito con pegamento comestible. La voy a reservar un poquito para que se seque y ya poderla manipular un poquito más. Y lo que hice en este momento fue extender fondant en color negro. Y voy a tomar pequeñas porciones para colocarlas sobre el cuerpo y de esta forma ya quede decorada la vestimenta del personaje. Para colocarle la cabeza al cuerpo del personaje estoy utilizando un palillito de madera y sobre el cuello coloco unas gotitas de pegamento comestible con ayuda del pincel. Ahora sí podré continuar con el peinado. Nuevamente formo una bolita de fondant que queden cónicas. Estas las utilizaré para formar las coletas que ella lleva como peinado. Y nuevamente vuelvo a hacer las marcas para que simule ser cabello por cabello. Esta tira de fondant en color rojo la voy a poner donde está la unión de las coletas a la cabeza. Estos serán los lazos que ella lleva decorando su peinado. Para colocarlos solamente agregué unas gotitas de pegamento comestible. Esperamos que les haya gustado. Si es así, denle me gusta al video y suscríbanse a nuestro canal. No olviden activar la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que nosotros tengamos video nuevo y no se pierdan de nada de nuestro contenido. Déjenos su comentario y ayúdenos a compartir este video en sus redes sociales con amigos y familiares para que llegue a más personas. Gracias por estar aquí.